Tierra del Fuego, al igual que en otras provincias, ya se flexibilizó bastante la cuarentena. Se puede salir a la ruta a pasear, se pueden hacer algunas actividades recreativas. Ahora estoy acá en el valle, en Llanos del Castor, haciendo un poco de esquí de fondo. Si bien nunca fui mucho del esquí de fondo, estoy tratando de aprender y mejorar porque quiero hacer una travesía a un refugio que hay en una montaña acá no muy lejos, a un par de horas haciendo esquí. Así que ni bien se abran las actividades ya de montaña, digamos que se puede uno alejar de los centros invernales, mi idea es ir esquiando, salir desde acá, llegar a ese refugio, pasar la noche ahí, hacer algunas caminatas con raqueta, por ahí subir un poco la montaña y después volver. Pero para eso necesito entrenarme un poco y también agarrarle la mano al esquí de fondo, que no es nada sencillo. La idea del blog de hoy es darles 10 consejos para acampar sobre la nieve. Ya se está haciendo de noche acá en el valle, así que ahora me voy para mi casa. Seguimos desde allá y les voy a ir mostrando cada una de las cosas que no se pueden olvidar. Acompáñenme. Primer consejo, la carpa. Obviamente que necesitamos una carpa adecuada, que sea 4 estaciones. Siempre son mejores y más firmes las carpas que tienen varillas de aluminio por sobre las que tienen varillas de fibra. Sobre la nieve no se pueden clavar estacas, así que hay que buscar piedras o algún punto de anclaje para poner los vientos. Esto es muy importante, ya que generalmente en la montaña suele haber mucho viento y no queremos que se nos lleve nuestra carpa. Consejo número 2. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta al momento de dormir es no estar apretados. ¿A qué voy con esto? Que si la carpa es para 3 personas, es mejor que duerman 2. El motivo es que en las noches frías, si terminas pegado al lateral, te transmite todo el frío y siempre es mejor dejar un espacio entre la bolsa de dormir y el costado de la carpa. Consejo número 3. Llevar una muda completa de ropa. Luego de caminar varias horas en ascenso, la transpiración suele mojar toda la ropa que tenemos puesta. Ni bien se llega a la zona de campamento, hay que cambiarse rápido todo. Es muy importante llevar doble calzado. Me pasó en la salida al Ojo del Albino que cambié toda mi ropa incluyendo las medias, pero las botas estaban húmedas y mojaron mis medias. Y con temperaturas bajo cero, mejor tener los pies secos. Consejo número 4. Bolsa de dormir. Tener una buena bolsa de dormir es clave y saber leer las especificaciones también lo es. Las bolsas suelen tener un rango que es el de confort y otro que es el extremo. Siempre busquen que su bolsa tenga las temperaturas a las que van a estar en el rango de confort, si no la van a pasar mal y no van a poder descansar. Consejo número 5. Bolsa de agua caliente. Es un muy buen truco llevar una bolsa de agua caliente de tamaño pequeño. Hay que calentar el agua justo antes de entrar a la bolsa de dormir y seguro dura varias horas y ayuda a una mejor sensación térmica dentro de la bolsa. Consejo número 6. Doble aislante. Hay que tener en cuenta que a diferencia de los campamentos de verano, al acampar en invierno sobre la nieve, el frío sube desde el piso también. Es clave usar un aislante de goma o espuma abajo y encima de ese una colchoneta inflable. Vamos a tener doble aislación y mucha más comodidad. Consejo número 7. Calentador y garrafa. Siempre es recomendable llevar un calentador. Hay muchos sitios donde no está permitido hacer fuego. Más allá de eso, si estamos acampando por encima del límite de vegetación, no hay madera. Es muy importante porque lo vamos a usar para derretir nieve, ya que es casi imposible encontrar arroyos fluyendo en invierno. Consejo número 8. Aprovechar las horas de luz. En época invernal y más aún en Ushuaia, donde estamos muy al sur, son escasas las horas de luz. Es vital planificar bien los momentos de caminata para que la noche no nos sorprenda. Consejo número 9. Seguridad.
Este apartado es muy importante y es el que nos va a permitir volver a casa sanos y salvos. La montaña cubierta de nieve puede ser muy peligrosa. El riesgo de avalanchas está siempre presente. Hay lugares donde se publican reportes diarios con las probabilidades de avalancha y el estado del manto nival. El equipo de seguridad básico está compuesto por pala, arpa y sonda, a los que también se le puede sumar casco y crampones o raquetas. Si no estamos seguros, siempre la mejor alternativa es ir con un guía de montaña certificado. Consejo número 10. El clima. Hoy en día los pronósticos son muy acertados y se puede ver con precisión para el lugar al que vamos a ir. Si vemos que viene una tormenta muy grande o vientos fuertes, lo más inteligente es posponer nuestra salida. Estar en medio de un temporal de nieve en la montaña, además de ser poco agradable, puede ser muy peligroso. A mí en lo personal me gusta usar snowforecast.com o mountainforecast.com, acá les dejo los links. Y acá les dejo un consejo de bonus. Como les comenté al inicio del video, dentro de poco voy a hacer una expedición de varios kilómetros a dormir en un refugio de montaña. Así que decidí armar un pulk, que es básicamente un trineo para ir tirando mientras esquío. La cantidad de material que llevamos en invierno es mayor a las salidas de verano. Llevar cosas en un trineo es más eficiente que llevar en una mochila pesada, ya que con la nieve nos podemos enterrar mucho y el desgaste físico es mucho más grande. Esos son mis consejos para acampar en la nieve. Si tienen otros, los pueden agregar abajo en los comentarios. Como siempre, muchas gracias por acompañarme. Si les gustó el video, aprieten el botón de like y suscríbanse para más aventuras. Hasta la próxima.